Hoy abrimos la ventana para hablar de uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, los ataques políticos contra la ciencia y, en general, el descrédito del conocimiento científico. Desde hace varias décadas, investigadores como Robert Proctor o Naomi Oreskes denominan agnotología, del griego agnos, ignorancia, y logos, razón o ciencia, para nombrar la ciencia que estudia la producción de ignorancia y que es utilizada por gobiernos y empresas multinacionales para sembrar dudas allí donde existe un consenso científico sólido. Sucedió con la relación entre el tabaco y el cáncer, sucedió con la relación entre los combustibles fósiles y el efecto invernadero que causa la fiebre planetaria, y en la actualidad está sucediendo con tantas cosas y de tantas formas que necesitamos la ayuda de la sociología y del periodismo para seguirle el ritmo a los éxitos de la agnotología contemporánea. Por esta misma razón, hoy contamos con la presencia de Celia Díaz Catalán, socióloga especializada en el estudio de la percepción pública de la ciencia y la desinformación científica. Dirige la encuesta de percepción social de la ciencia en España, de la FECIT, y es la directora del grupo de investigación Cibersomos Aguas, Cultura Digital y Movimientos Sociales, además de ser investigadora principal de este observatorio UCM 2030. Bienvenida, Celia. Muchas gracias, Alberto. Buenos días. Y también nos acompaña Marta Montojo, periodista especializada en medio ambiente y cambio climático. Ha trabajado para el diario La Vanguardia, la revista Ballena Blanca, la agencia EFE y la ONG de periodismo e investigación de Outlaw Ocean Project. También ha escrito con regularidad para El Confidencial, Climática y El Diario.es, entre otros medios. Es cofundadora y librera de Espacio Late, una cafetería, librería y laboratorio del periodismo narrativo en el centro de Madrid. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Alberto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero comenzar leyendo un titular de Belu Jiménez para la cadena SER que dice: politizar la ciencia y desacreditar a la comunidad científica, la verdadera intención de Trump con sus bulos sobre salud. Y continúa: el 42% de los estadounidenses dice confiar bastante o mucho en Trump para hacer recomendaciones en salud. ¿Cuáles han sido estas recomendaciones? Hace unos años sugirió inyectar desinfectante para curar a personas con coronavirus. Hace unas semanas afirmaba que el uso de paracetamol en el embarazo está vinculado al autismo en niños. Os lanzo la primera pregunta. ¿Para qué le sirve a un político, ya sea en Estados Unidos o en España, desacreditar a la comunidad científica? ¿Sería? Pues lo primero de todo, para ganar margen de maniobra política, siguiendo, como decías, citabas a Oreskes, ¿no? Pero en los trabajos de Oreskes y Conway, desacreditar a la comunidad científica no busca tanto demostrar que la ciencia esté equivocada, sino fabricar la duda suficiente como para paralizar esa acción política. Con la ciencia lo que hacemos es introducir límites, ¿no? Con datos, incertidumbres y plazos. Entonces, cuando un político desacredita a la comunidad científica, lo que hace es liberarse de esos límites y puede presentar decisiones ideológicas como si fueran una cuestión de sentido común, ¿no? Y bueno, pues esto, si fuera una voluntad política, una mera opinión alternativa. Entonces, lo que hacen atacando la ciencia es fundamentalmente reencuadrar esa confianza. Ya no importa quién tiene más conocimientos, sino quién representa mejor al pueblo, ¿no? A la población. Quién no pertenece a las élites, que son un poco las voces que están llegando ahora, o quién dice que lo que la gente siente, ¿no? Es un desplazamiento de la confianza epistémica, que se basa en la competencia de las científicas y de los científicos, hacia una confianza más identitaria y emocional. También de esta manera lo que hacen es desplazar la responsabilidad, porque si se pone la duda, sobre todo en urgencia, en cuestiones como, por ejemplo, el cambio climático, pues lo que hacen es un poco, ya no hace tanta falta que hagamos este tipo de cosas, este tipo de medidas, no hace falta que prohibamos los coches en las ciudades y, bueno, pues podemos hacer otro tipo de cosas, ¿no? Que también a la gente pues le pueden resultar interesantes o incluso urgentes. Entonces, fundamentalmente, para terminar, desacreditar la ciencia no va tanto de conocimiento, sino que va de poder, ¿no? De quién defiende la realidad legítima y quién se queda fuera de la conversación. Fenomenal. ¿Y Marta? Pues sí, claramente estoy muy de acuerdo. De hecho, lo que decía de apelar al sentido común me ha recordado esta coletilla de Trump que usa mucho, que es a menos que seas una persona estúpida, ¿no? Siempre dice como, unless you're a stupid person, tal, ¿no? Y sí, claramente el consenso científico, en este caso en la ciencia climática, desafía el modelo fosilista, ¿no? El modelo capitalista depredador que pues el interés del gobierno de Trump y de otros es mantenerlo, pues igual que denuncia Naomi Oreskes con el tema del tabaco, lo mismo, ¿no? O sea, es agarrarse a una realidad que les conviene y si la ciencia está
cuestionándola, pues claramente van a atacar a la ciencia, ¿no? O sea, me parece como bastante lógico. Claro, desde luego hay un elemento que me parece súper importante que ha comentado Celia también, que es este aspecto de cómo se lleva todo al plano de las emociones. Cuando tú llamas a alguien estúpido, precisamente le estás ofendiendo y estás generando una barrera emocional entre ambas partes. Y al mismo tiempo, cuando todo es emoción, es verdad que el discurso científico tiene unas dificultades horrorosas para abrirse camino, que además creo que desde la comunidad académica y científica, precisamente la comunicación emocional no es siempre nuestro fuerte. Pero bueno, siguiendo este mismo hilo, me gustaría recordar que según la última encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología, en España se busca más información científica en redes sociales, en prensa escrita o radio. Según Ana Muñoz Van Eind, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, estamos en un panorama un poco preocupante. Hay un 41,6% de personas que están de acuerdo en que se han producido virus en laboratorios gubernamentales para controlar nuestra libertad. ¿Cómo de real? ¿Qué problema tiene por detrás esto? ¿O estamos viendo un crecimiento del negacionismo en España, Celia? Bueno, aquí hay una cosa que me gustaría comentar, la primera, y es que este dato no es más que un indicador. Esto no puede medir, no es una pregunta o no es un dato con el que se mida la adhesión a teorías conspirativas, ¿no? Y esto hay que tener cuidado porque este dato es el que usan un montón diferentes medios y diferentes actores para generar el clickbait, ¿no? En España no podemos hablar de que haya una adhesión del 40% a teorías conspirativas. Pero sí que es verdad que este indicador, que ya lo hemos utilizado otros años, pues sí que ha crecido. Entonces lo que vemos es que aumenta la desconfianza en diferentes instituciones. Ahora bien, los datos de la última encuesta de percepción lo que muestran es algo bastante complejo, porque por un lado, y quizá contradictorio, pero no lo es tanto, y esto es lo que quiero enfatizar, ¿no? Porque la confianza en las científicas, los científicos, así como la ciencia para generar conocimiento, es altísima. En España, no solo en España, sino que en gran cantidad de países, como veíamos con el estudio en el que participan 68 países de TISP, ¿no? Sobre el populismo científico. Entonces, esto no está tanto en juego entre la población, sino que, bueno, pues lo que sí que va creciendo año tras año es esa desconfianza en otro tipo de instituciones, especialmente las políticas, especialmente, siento decirlo, pero en la profesión periodística y en otro tipo de instituciones públicas que es lo que hace que haya ese desplazamiento hacia teorías de la conspiración, más que en la ciencia per se. Entonces, bueno, pues esto hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se utiliza en contra de la ciencia cuando quizá no tiene tanto que ver con la ciencia así, con el conocimiento epistémico, sino más bien con una cuestión de quién lanza determinados mensajes en nombre de la ciencia, ¿no? Que esto es lo que más vemos. También es verdad que sí que hay una cuestión preocupante, que es que la mayoría de las personas que se informan a través de redes sociales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que toda esa información no está mediatizada, ¿no? No está filtrada con diferentes expertos, diferentes expertas, y por tanto, pues bueno, al no producirse esa intermediación, realmente lo que falla es que sube el consenso científico, pero baja la conspiración cuando hay una mediatización profesional, pero cuando lo que sucede es que predomina la lógica algorítmica y la mensajería interpersonal, ¿no? Porque ya Telegram, WhatsApp, etcétera, lo que crece es la sospecha. Y aquí es donde tenemos que poner sobre todo el interés y bueno, pues profundizar en estos campos. Tú, Marta, justo comentaba también esa dimensión, esa diferencia entre la comunidad científica y la producción de noticias periodísticas. ¿Consideras que existe un desinterés creciente por noticias relacionadas con el cambio climático, pero puede haber una mayor adhesión a noticias que consideres fuera, digamos, de las cauces de la verificación científica? Es difícil saberlo. O sea, yo creo que depende de qué noticias climáticas pueden tener más o menos interés. Por ejemplo, creo que hay ya un cierto cansancio em, o se identifica una repetición de algunas noticias que tienen que ver con el año más cálido de la historia, ¿no? O sea, bueno, pues porque también refleja la crisis climática en la que estamos, que los últimos años son los más cálidos, entonces se repiten mucho. O sea, es una realidad, pues la realidad es esta, se repite. Y sí que creo que genera un desinterés, que ya la gente identifica, o mucha gente identifica como que es la misma noticia todo el rato e incluso pasa a haber un descrédito. ¿Cómo puede ser que todos los
noviembre sea el noviembre más cálido de la historia, tal, ¿no? Por otro lado, sí que creo que las noticias que están generando más interés, bueno, esto es mi percepción propia, seguramente alguien con datos a lo mejor podría refutarlo, pero mi sensación es que tienen más interés las noticias que desmienten bulos, ¿no? O sea, que precisamente como reflejo de esta polarización y de esta discusión que está habiendo en torno a la ciencia en este país al menos, las informaciones que vienen de pues, Maldito Clima o de agencias de verificación, ¿no? De RTV Verifica, de F Verifica, etcétera. Esto, pues cuando yo trabajaba en la agencia F, yo trabajaba en el departamento medioambiental y estábamos también muy cerca, y yo me llevaba muy bien además con el departamento de verificación. Y ahí se cruzaban un montón de temas, ¿no? Porque ellos lo veían como había más interés pues, no, con el apagón, con diferentes fenómenos, con Filomena, con la Dana, yo qué sé, con todo lo que vemos en este sentido, sí que ven que hay una necesidad, que lo pide también la población, de noticias que les den como artillería, ¿no? Que les den argumentos para luego en la mesa de Navidad o de cualquier comida familiar puedan rebatir a sus cuñados, ¿no? Yo creo que sí, que en este sentido hay más interés, y luego todo lo que tiene que ver con política climática, no sé tanto con ciencia. Luego sí que creo que las noticias de lo que está ocurriendo con el planeta, más bien en acontecimientos concretos, ¿no? De un huracán en no sé dónde, tal, eso yo creo que siempre ha generado, o sea, que todavía genera interés. El tiempo meteorológico es la información más consumida, es que te digo en diferencia de todas, así que bueno, es difícil saber. Y más que se va a consumir, ¿no? Que en días como hoy se están cerrando carreteras por la nieve. Claro. Y un aspecto menos conocido del negacionismo en general o de la desinformación es su militancia, ¿no? Más allá de las creencias, a mí me ha fascinado enterarme, y también gracias a ti, Marta, que existen grupos organizados para actuar en contra de divulgadores y divulgadoras científicas. Esto es algo que Marta ha analizado en un reportaje publicado en El Diario que titulaste Acoso a los científicos climáticos, y entre comillas, me da miedo. Al final la gente sabe dónde trabajo y cómo me llamo. En el subtítulo señalabas: el odio a los científicos que estudian y comunican el cambio climático se desboca de la mano de las redes sociales, sin que las víctimas puedan defenderse de los insultos y hasta de amenazas de muerte. ¿Cómo operan estos hooligans del negacionismo climático? Pues honestamente me gustaría saber más, pero sí es muy peligroso esta frase que citabas, que pusimos en el entrecomillado del titular, creo, o del subtítulo, ya no me acuerdo. Era de Isabel Moreno, que es una científica, meteoróloga, física, una mujer súper formada y además es divulgadora y climática y lo hace muy bien. Y por su proyección pública en redes sociales y por diferentes declaraciones que ella ha hecho, pero bueno, puede ser cualquier cosa, puede ser decir que la gente se ponga la mascarilla un día de calima, le viene una ola de negacionistas y pues de gente muy agresiva, ¿no? Y le han llegado amenazas y cosas muy serias, ¿no? Y claro, ya lo decía, ¿no? La gente sabe cómo me llamo, sabe dónde vivo, sabe, bueno, dónde vivo igual no, pero sabe dónde trabajo, porque trabajo en Televisión Española. Y bueno, sí, lo que yo vi en estos grupos, que eran grupos abiertos realmente de Telegram, y eran bastantes, era un ataque bastante unificado y además en personas concretas, ¿no? O sea, con la EMET, casi todos tienen esta batalla. En uno en concreto, que era el de geoingeniería, ¿no? Estos que piensan que nos fumigan y las escenas de los aviones, no sé qué, los chemtrails, atacaban en concreto a Rubén del Campo, al portavoz de la EMET. Y ahí lo que yo vi claramente no fue vamos a matarle o algo así, porque si no yo creo que se podría llevar a la policía, pero sí que vi pues, usuarios, además escondidos obviamente entre nombres imposibles o números o lo que fuera, que compartían sus publicaciones, las de Rubén del Campo, en Twitter o en Blue Sky o donde fuera, y entonces había como un a por él, ¿no? O sea, había un llamado a la ira, a este mentiroso, estos de la EMET que dicen que son los que están provocando las muertes, les acusaban además de la Dana, ¿no? O sea, asesinos les llaman. Entonces hay como toda... o sea, seguramente hay mucho más y mucho más peligroso, que es lo que me gustaría saber cómo operan, pero espero que, no sé, la policía esté con ello. Pero lo que yo sí que he visto es como una organización más mediática de ataques en las redes, ¿no? Que no es baladí tampoco, porque claramente eso genera miedo y les desalienta, ¿no? A que continúen haciendo lo mismo. Isabel Moreno, de hecho, lo comentaba, como
claro, se me quitan las ganas de volver a una red social a ser activa cuando tengo toda esta respuesta que me genera esta ansiedad, ¿no? Y hablamos de decenas, cientos, miles de personas, es decir, en estos grupos, ¿cuánta gente te podías llegar a encontrar? No, en los de Telegram miles, o sea, muchísimas, muchísimas. Luego no sé cuántos de estos realmente serán activos o agresivos o cuántos serán la misma persona, no lo sé. Personalmente considero clave que se identifiquen la existencia de estos grupos porque de alguna manera están saliendo esferas y dinámicas y actores digitales o virtuales que con el anonimato están teniendo una capacidad de incidencia para la cual digamos que ninguna institución científica o comunidad científica podía estar prevenida o preparada. Dicho esto, como profesora Celia, ¿dirías que el estudiantado es cada vez más propenso o permeable a teorías pseudocientíficas? La verdad es que en principio diría que no. Y aquí yo creo rotundamente no. Si bien es cierto que nuestro estudiantado cada vez se informa más por redes sociales como por otras vías no mediadas o mediadas algorítmicamente, creo que aseverar eso es mucho decir, sobre todo cuando hablamos del estudiantado universitario, ¿no? Porque sí que es verdad que la población joven presenta pues quizá menores niveles de alfabetización científica en general porque tiene un consumo menor de medios profesionales, ¿no? De medios periodísticos. Entonces, eso sí que se puede ver en la encuesta, pero también hay como mucho efectismo o mucha urgencia, ¿no? al hablar, porque, por ejemplo, sí que están muy extendidas ciertas prácticas, como por ejemplo seguir el horóscopo o cuestiones así, ¿no? De seguir pseudoterapias, pero hay que distinguir entre que haya esa adhesión a determinadas prácticas culturales, que al fin y al cabo tiene que ver con identificarse con grupos, con no pertenencia a comunidades, y luego la toma de decisiones basada en eso, ¿no? Porque puede haber muchas charlas que hablan de, perdón, puede haber muchos discursos que hablen de que si Mercurio retrógrado hace que esté así, pero muchas veces como para quitarse responsabilidades, más que para tomar decisiones basado en cómo está Mercurio hoy, si voy a buscar trabajo o no, ¿no? O sea, realmente eso sí que sería problemático, pero no es un oráculo así, tiene más que ver pues, con determinados discursos culturales e incluso lúdicos. Hay cuestiones que son más preocupantes, ¿no? Relacionadas con la salud, con la alimentación, que sí que hay determinadas prácticas que, claro, con las redes sociales, especialmente aquí Instagram, hay muchos estudios, ¿no? También desde la Universidad Complutense, como María José Camacho de Educación Física, que lo que ves que sí que hay prácticas que se van reproduciendo mucho más relacionadas con tipos problemáticos de cómo comer, cómo hacer determinados ejercicios, etcétera, que desde luego no tienen una evidencia científica, sino que son prácticas pues compartidas. Y esto sí tiene más peligro, ¿no? Pero no es una cuestión de que la gente no crea o crea en la ciencia, sino que, pues siempre ha habido esa adhesión al riesgo, especialmente por parte de la población joven, y ahora quizá toma otras formas, ¿no? Otras vías, pero no diría que tiene que ver con esta adhesión mayor. Vale, entonces podemos decir de alguna manera que si bien hay un problema de desinformación localizado en grupos de interés, esta dimensión que a veces se trata de que la desinformación y la adhesión a teorías conspiratorias estuviese permeando a toda la sociedad como una pandemia, también que debemos llevar cuidado a la hora de no reproducir esa imagen o ese prejuicio, porque quizás a veces el propio tratamiento del problema lo maximiza o lo genera una caja de resonancia. Efectivamente, y sobre todo se trata de ver cuál es el problema real, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, Contessa distingue en el negacionismo científico no siempre es igual o no todos son problemáticos, ¿no? Lo que es problemático es cuando se practica, en el sentido de que tomo decisiones basadas en teorías negacionistas que además no solo me ponen en peligro a mí, sino que pueden poner en peligro a otra población, ¿no? Entonces, aquí sí que lo que vemos es que esas prácticas donde tenemos que poner el foco es que ese escepticismo, esa desconfianza crece, sobre todo entre los jóvenes que no encuentran una vía institucional para pues encontrar un trabajo que además les permita tener una vivienda.
Entonces es normal que haya una perspectiva más antisistema, más de protesta, porque tal y como son las reglas, así no voy a llegar a ningún lado, y entonces es normal que nieguen digamos, todo el status quo que hay existente, ¿no? De todas las instituciones establecidas que no son las que posibilitan que alguien se pueda formar como una persona íntegra en esta sociedad. Entonces, aquí es donde tenemos que poner los problemas y no derivarlos a cuestiones que realmente no es donde está el problema, ¿no? No está en que si los chavales leen el horóscopo o si tienen algún seguimiento de los chemtrails o alguna cosa así, ¿no? Entiendo. ¿Y creéis que las redes sociales han cambiado el juego social? No solo en las dinámicas comunicativas, sino también en la forma en que se produce conocimiento. Marta. Sí, yo creo que sí. O sea, bueno, la comunicación está claro y en la forma que se produce conocimiento desplazan debates que quizá ya estaban un poco superados, ¿no? O sea, como que volvemos pues a esta siembra de duda, ¿no? También, de la que hablabas al principio. A través se me ocurre, por ejemplo, programas como el de Jordi Wild, él es un influencer, divulgador, la verdad no sé cómo catalogarle. Bueno, es un chico que tiene un youtuber, justo. Es que ya no sé cuál es tampoco ni una plataforma. Claro. Pero bueno, que tiene, yo no lo escucho, o sea, la verdad creo que solo he escuchado un programa suyo en toda su vida, en toda la vida del programa, vaya. Pero tiene una audiencia tremenda, ¿no? O sea, hace programas a lo mejor duran 4 horas y la gente se queda. Y algunos estarán mejor o peor, pero la cuestión es que este chico, que sí que tiene una tendencia bastante neoliberal, ¿no? Pues por ejemplo, acogió un debate sobre cambio climático que fue muy polémico porque anunció en sus redes sociales que estaba preparando este debate y dijo, estoy preparando un debate de cambio climático, algo así, ¿no? Estoy buscando un experto en cambio climático que hable bien, ¿no? Que sea riguroso, que tal, y dijo, el otro perfil ya lo tengo. Y entonces, claro, todo el mundo dijo, bueno, el otro perfil que es un negacionista, ¿no? Y hubo muchísimos divulgadores climáticos de prestigio, como Andreu Escrivá y tantos otros, que dijeron, esto no puede ser, ¿no? No podemos validar que se plantee un debate en estos términos, porque es como poner en el mismo nivel a un negacionista y a un experto climático, como poner a un terraplanista al mismo nivel que cualquier otro científico, y entonces volvemos a un debate que ya estaba superado, que es el de si la Tierra es plana o no, ¿no? Entonces sí, yo creo que aquí, bueno, sí siembran nuevas dudas y también alimentan una idea muy falsa de pues esta vía de escape, ¿no? De que puede suponer las redes sociales y estas nuevas referencias, estos divulgadores, creo que te generan ahí una aspiración imposible de continuar en un modelo que es finito y que además nos lleva a un lugar muy catastrófico. Entonces sí, creo bueno, que es muy peligroso. Fenomenal. Celia. Sí, vamos, estoy muy de acuerdo con Marta que fundamentalmente los problemas tienen que ver con que, pues que lo que ya no se discute, no se argumenta, no se dan opiniones, sino que lo que estamos discutiendo directamente es la realidad, ¿no? Pero además bueno, pues con una soberbia de adanista, ¿no? De descubrir el mundo como si no estuviera ya absolutamente descubierto cada rincón, ¿no? Y bueno, pues este es un poco esa problemática que puede hablar cualquiera, aunque no tenga ningún tipo de evidencia ni conocimiento al respecto, ¿no? Porque si bien todas las voces son necesarias para discutir cualquier cosa, cualquier decisión, es verdad que por lo menos tenemos que tener un punto de partida claro bueno, pues que ya ha sido consensuado en momentos anteriores, que podemos volver a tener discusiones al respecto, ¿no? Pero argumentadas y basadas pues en la lógica y sobre todo pues poner al mismo nivel conocimiento con conocimiento, no conocimiento con opiniones, aunque sean desmedidas, ¿no? Y desmesuradas. Entonces, bueno, eso es un poco, vamos, eso es muy problemático. Y también tiene que ver pues, con los nuevos ecosistemas, ¿no? Mediáticos que hay que pues, han favorecido mucho estos falsos debates. Pues esta es un poco la situación en la que nos encontramos. A mí me duele especialmente que el momento en el que más necesitamos
a la comunidad científica para hacer frente a una cantidad inmensa de desafíos que van a tener consecuencias gravísimas, muchas veces peores que incluso las que se identifican con ciertos discursos catastrofistas. Claro, hay un gran espectro de catastrofismo, pero a menudo hasta la propia comunidad científica en términos climáticos opta por versiones predictivas más conservadoras de las que también tienen los números para precisamente no caer en el catastrofismo. Y en este contexto es cuando coincide que vemos la multiplicación de actores que tienen entre sus intereses corporativos el ataque a la comunidad científica. Pero esta paradoja, en cierto modo, ya fue prevista hace varias décadas. Me gustaría citar una frase de Carl Sagan que dijo: «Hemos creado una civilización global en la que los elementos más críticos dependen profundamente de la ciencia y la tecnología. También hemos hecho que casi nadie entienda la ciencia y la tecnología». Y esta es una receta para el desastre. Puede que nos salgamos con la nuestra durante un tiempo, pero tarde o temprano, esta mezcla explosiva de ignorancia y poder nos va a estallar en la cara. ¿Es esto lo que estamos viviendo? Creo que de este diálogo se deduce un resultado ambivalente. Hay problemas, pero también hay tejidos resistentes, hay un sistema inmunológico que atraviesa la sociedad, que es un sentido común, que sigue siendo científico y que muchas veces pensamos que está mucho más carcomido de lo que de hecho está. Pero nos está saltando ahora mismo ya en la cara el hecho de que dependamos de fuerzas tecnológicas y conocimientos científicos que solo una minoría comprende. Esto sí que creo que puede estar pasando. En este capítulo hemos hablado del ataque a la ciencia. El próximo lo dedicaremos enteramente a pensar las estrategias que tiene la comunidad científica para hacerse valer. Porque como dijo Foucault, no hay poder sin resistencia. Cerramos la ventana y hasta la próxima. Este podcast forma parte del proyecto Observatorio Universitario de los Retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 para la Universidad Complutense de Madrid, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Las opiniones aquí vertidas no representan las líneas de pensamiento y acción del Ministerio.